Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy nos toca número 44 del libro de San Mateo. Vamos a ver la palabra de Dios, San Mateo capítulo 21. Del versículo 28 voy a leer hasta 46. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y, acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras de le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos en la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron a los malos: destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado,
y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Hasta el versículo 45 he leído. Nosotros podemos interpretar sobre el país Israel, es un país bendecido ante Dios, porque Dios eligió a un hombre, se llamaba Abraham, y luego le entregó la tierra de Canaán como herencia. Pero observando de la historia de Israel, así fue, ¿no? Abraham vivía más o menos hace 2000 años antes de Cristo. Desde aquel tiempo Dios había dado la promesa para que vivieran en la tierra de Canaán entre los israelitas. Pero en la época de Abraham no había muchas, porque apenas, ¿no? Solamente el matrimonio de Abraham vivía. Y luego él tenía cuando 99 años y Sara, su esposa, tenía 89 años. Dios le permitió para que obtuviera su hijo, se llamaba Isaac. Luego Isaac engendró a través de Rebeca, engendró dos hijos. Uno es Esaú, otro es Jacob. Y luego Jacob había tenido 4 mujeres y luego engendró 12 hijos. Desde aquel tiempo ya Dios estaba teniendo un plan para dar una autoridad a uno de hijo de Jacob, se llamaba José. Por causa de eso, él fue vendido a Egipto y luego él podía ser como gobernador de Egipto. Por medio de la guía de Dios, ya podía invitar a la familia de Jacob. En aquel entonces, más o menos 70 personas trasladó de la tierra de Canaán a Egipto. Eso es lo que había prometido a Abraham, porque entre 400 años, durante 4 generaciones, iba a multiplicar. Entonces, en la época de Moisés, ¿cuántas personas eran entre los israelitas? Multiplicó durante 400 años hasta 600,000 personas, desde 20 años de arriba. Solamente hombres estaba contando, ¿no? 600,000 personas. Y luego Moisés ya podía dirigir a Israel por causa de el día de Pascua. Es muy importante, ¿no? La fecha del Pascua, de la Pascua es como símbolo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque 14 de enero Dios iba a enviar los ángeles para que cruzara en el país de Egipto. ¿Para qué? Para que solamente quería ver la casa donde hay entrada. En esa puerta si había pintada por la sangre de las ovejas, ya iba a salvar a los primogénitos. Pero al descubrir la puerta que nunca había pintada por la sangre, entonces iba a matar a los primogénitos. Era muy simple para distinguir, para matar y salvar. Por eso Dios está enseñando
la salvación a través del día de Pascua, porque Dios solamente estaba poniendo una condición para poder salvar la vida de primogénito. Yo voy a cruzar a Egipto, voy a ver la puerta, cuando haya pintada por la sangre de oveja, voy a salvarlo. Entonces, ¿quién iba a pintar la sangre a la puerta donde entrada de su casa? Uno que estaba aceptando la enseñanza de Dios a través de Moisés. Eso es el secreto. Imagínense, ¿no? El secreto de la salvación es simple, es muy sencillo, pero a los que no conocen, a los que no aceptan, no vale de nada. Hoy en día también, ¿no? Mucha gente estaba pensando, para recibir la salvación se necesita hacer muchas cosas. Tiene que amar al prójimo como a ti mismo, amando a Dios con todo corazón y ofrendando, orando, predicando, con toda la manera y puede ser salvo. Así piensa. No es así. Suficiente por la sangre de Jesucristo que llevó el pecado del mundo una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Porque la sangre de Jesucristo tenía gran poder limpiar, purificar toda nuestra maldad, todos nuestros pecados, una sola vez para siempre. Eso es el Evangelio. Por esa razón, ¿no? Cuando la gente se pierde la verdad y el Evangelio, siempre está buscando la obra. ¿Sabe qué? Sin creer en la promesa de Dios, solamente las personas buscan las obras de ser humano. Pero eso es como religiosidad, es como igual que sea religiosos. Religiosos depende de su obra, podrá ser salvo, podrá ser bendecido, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que por la sangre de oveja, por la gracia de Jesucristo, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, será salvo. No existe más fácil de recibir la salvación. Pero el ser humano no acepta. Le gusta al ser humano para poner, integrar de sus obras. Por eso Dios había mostrado la salvación a través de la sangre de las ovejas. Debería pintar nomás. ¿Qué significa pintada la sangre de oveja? Ya había muerto. En vez de primogénito, ya había muerto un sacrificio. Eso es. En vez de mí, Jesucristo ya había muerto. Por eso Dios no puede juzgar a mí. ¿Por qué? En vez de mí había muerto sacrificio verdadero. Se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Incluye todos mis pecados. Tal persona que cree en Jesucristo en su corazón, la gente puede testificar. Yo soy justo por la sangre de Jesucristo. Por eso nuestro grupo que está reuniendo, estudiando cada noche conmigo, cada uno de los pastores, los hermanos, debería tener esta regla. Sin tener esta regla de salvación, entonces se mezcla que alguien está diciendo que nosotros tenemos que orar al Señor para recibir la salvación. Nosotros tenemos que ofrendar, diezmar para recibir la salvación. Nosotros tenemos que cumplir mandamiento de Dios. Nosotros tenemos que ayudar a alguien. Siempre cada uno está poniendo diferentes reglas, entonces más tarde la gente será confundido. ¿Cuál es la verdad? Pero doy gracias al Señor porque por nombre de Jesucristo estamos uniendo y los hermanos, los pastores, mismo testimonio está dando. El día de hoy ya hermano Galo Zapata de Ecuador ya nos testificó. Ya fuimos lavados,
fuimos santificados, fuimos perfeccionados por la sangre de Jesucristo, por nombre de Jesucristo. También en Romanos capítulo 3, el versículo 23, como dice, están destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestra maldad. Pero el versículo 24, como dice, siendo justificados gratuitamente por la redención que está en Cristo Jesús. ¿Qué tipo de redención hizo Jesucristo? Porque hay variedad de redención. Uno que solamente limpiaba el pecado pasado. También la redención grande que hizo por medio de sumo sacerdote Aarón, ya podía limpiar solamente de tiempo de un año que había cometido entero de Israel. Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente murió por el pecado de Adán ni de pecado pasado, sino también entero, desde primero que inició el tiempo del mundo y también hasta que termine. Todos los que estaban cometiendo y cometido y cometerán. Por causa de la muerte de Jesucristo, la gente puede recibir la salvación. Es fácil. Por esa razón, en esta palabra, ¿no?, nosotros llamamos atención esta palabra, como dice nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, el versículo 31, ya voy a leer. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Porque estaba hablando, ¿no? El primer hijo escuchó por medio de su padre: hijo mío, que vaya a mi viña, trabaje. El primer hijo dice que no quiero, papá, yo quiero jugar, yo quiero estudiar, yo quiero viajar, ya no aceptó. Pero algún momento que está pasando, ya se arrepintió y entró en la viña y trabajó. Significa que ya el primer hijo aceptó, por fin. Al principio no. Pero segundo dice que sí, a la orden. Mucha gente les gusta decir, ¿no? A la orden, cualquier palabra, dígame, a la orden. Pero no hace nada. Entonces, no hace, ¿de qué sirve? No hace nada, por fin, no hace nada. Siempre dice que, dígame, a la orden, ya. Y luego, por fin, me parece que era difícil, me parece que no tengo tiempo, entonces no vale. Segundo hijo dice que sí, papá, pero por fin no fue. Por eso Jesucristo estaba preguntando, ¿quién había cumplido la voluntad de su padre? Todo dice que, primer hijo. En aquel entonces Jesucristo estaba hablando una palabra muy maravillosa, porque ya veamos. Dijeron ellos, el primero, Jesús les dijo, el versículo 31, ¿no? De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ya imagínense, siendo israelita mujer, pero su posición o su trabajo es como ramera, vendiendo su cuerpo, cometiendo diariamente. ¿Cómo puede entrar en el reino de Dios con la mente de los fariseos, saduceos, primer sacerdotes? Nunca iba a aceptar esta palabra. ¿No es así? No es que ellas se están destruyendo de mandamientos, sino que ya está transformada como rameras. Es pura pecadora. En esa época, la época que estaba funcionando la ley, en la época de Jesucristo, ¿sí? Siendo rameras. Ellas, ¿cómo pueden entrar en el reino de Dios? Siendo publicano, que maldito era,
que estaba cobrando impuesto más justo que estaba saliendo, como si fueran como Pánfilo que estaba chupando la sangre, ¿no? Era maldito, maldito. Por eso, en el corazón de los fariseos, saduceos, sacerdotes, escribas, ellos estaban pensando, tales personas como inmundos, pecadores, malditos, nada que ver con el reino de Dios. Porque ellos pensaban que en el reino de Dios, ¿quién puede entrar en el reino de Dios? Por lo menos ya no tiene que cometer. Por lo menos tiene que orar al Señor. Por lo menos tiene que diezmar. Por lo menos tiene que leer la Biblia. Por lo menos tiene que guardar el día de reposo. Siendo ramera, entonces, ¿cómo puede guardar el día de reposo? No permita que tenga culto, oración, no. Imagínense, no siendo publicano, ¿cómo puede entrar en el grupo de oración dentro de templo? No permita. Significa que la palabra de Jesucristo estaba chocando fuertemente contra los fariseos, escribas, hoy en día también. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? Los pecadores. Pero los pecadores que se arrepintieron aceptando el evangelio, luego los que fueron limpiados, justificados, santificados y perfeccionados por la fe. Es muy importante. Por esa razón esta palabra está enseñando. Y luego lo siguiente, ¿no? Una parábola. El padre de la viña plantó la vid y luego formó de una viña hermosa y construyó el torre. También hay un lugar para poner el jugo de vid. Entonces ya podía fermentar como vino, ¿no? Todo preparó. Y luego hizo hacienda y entregó ante manos de los labradores. Pero pasando tiempo, el dueño estaba enviando los jornaleros, siervos, para que cobraran algo de frutos, porque era dueño. Pero ellos pensaban, durante un año, 10 años, 30 años, estaba esforzando, trabajando. Entre los labradores podían pensar que esta viña es nuestra porque estamos trabajando. Y le golpeaban a los que querían cobrar frutos, ¿no? Por eso el dueño de la viña por fin envió a su hijo amado, pero le mató, porque ellos pensaban que cuando iba a matar el hijo de dueño, esa viña será de nosotros. Eso es gran maldad, menospreciando el hijo de su amo. Se refiere nuestro Señor Jesucristo. En esta noche nosotros podemos ver, cada día los judíos estaban orando en Jerusalén, donde hay pared de la ciudad de Jerusalén, estaba orando, buscando a Dios. ¿Qué relación tendrá con Dios? Los que están menospreciando al Señor Salvador. Para los que están pisoteando la sangre de Jesucristo, ¿qué relación tendrá con Dios? Según mi opinión, nada que ver. Por esa razón, siendo los judíos, pero en interior, sus espíritus todavía no tienen relación con Jesucristo. Voluntariamente, ¿no? Ellos no quieren
interpretar el libro de Isaías capítulo 53, porque en el libro de capítulo 53 sale acerca de la vida de Jesucristo y el que iba a ser crucificado, iba a ser golpeado y luego iba a morir en la cruz por nuestros pecados. Ya busquemos Isaías capítulo 53. ¿Cómo dice? El versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que estaba apareciendo la vida de Jesucristo, que nuestro Dios iba a entregar el pecado del mundo en él, para que Jesucristo muriera en la cruz, para que muriera con nuestros pecados, con nuestra debilidad, con nuestra enfermedad, para que nosotros aprovechemos cuando nosotros creemos que Jesucristo solucionó toda nuestra enfermedad, todos nuestros pecados. Al creer nosotros seremos sanos y también salvos, las dos cosas. No solamente nosotros podemos aprovechar de la salvación espiritual, sino también podemos aprovechar sanidad por creer en la sangre de Jesucristo. Pero voluntariamente, ¿no? Hoy en día, en este siglo, los judíos, rabí, como maestros de la ley, ellos están pidiendo que no lean 53. ¿Por qué? Porque al leer esta palabra, ¿no? Ellos 100% están creyendo que la palabra de Dios, como Antiguo Testamento, son de la palabra de Dios. Por eso pregunta, maestro, ¿a quién se refiere este hombre? Parece que hijo de Dios, parece que Jesucristo. No, no es. Por eso, no para responder la verdad, ¿no? Mejor no lea, así dice. Significa que pasando 12,000 años, todavía los pueblos de Israel están ignorando, pisoteando a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todavía no están aceptando a Jesucristo como su Salvador. Pero con todo corazón está mostrando que está amando a Dios. Por eso yo digo, ¿qué relación tendrá lo que está teniendo amor y mostrando oración, esforzando, guardar el mandamiento de Dios, cumpliendo el día de reposo? Según mi punto de vista, nada que ver con Jesucristo, nada que ver con Dios, nada que ver con la gracia de Dios. Por esa razón, nosotros, aunque nacimos como gentiles, pero ya hemos aceptado a Jesucristo, comparando de rameras, publicanos, ninguna diferencia hay en nuestra identidad. Los gentiles somos, pero ya hemos recibido la salvación por creer en la sangre de Jesucristo. Fuimos lavados nuestra maldad, nuestros pecados. Por eso nosotros podemos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay dos tipos de israelitas existen, ¿no? Interior, exterior. Exterior, israelitas son de los judíos, pero interior, los que aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Así es. El día de hoy, así terminamos. Gracias por la participación de este estudio bíblico pastoral. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque nosotros nacimos como esclavos de Satanás, siendo siervo del pecado. Por causa de maldad de Adán, nosotros ya hemos transformado
como pecadores. Además, nosotros no podíamos cumplir el mandamiento de Dios. Por eso Jesucristo vino al mundo y cargó el pecado del mundo. Él fue crucificado. Dios le encomendó toda la maldad de nosotros y en vez de nosotros le mató para que Dios iba a perdonar todos nuestros pecados. Cuando se resucitó Jesucristo de su muerte, ya Dios tiene razón para perdonar de nuestros pecados. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre, Señor Jesucristo, porque por medio de la sangre de Jesucristo fuimos justificados, perfeccionados y santificados. Señor, bendiga a todos los que están escuchando esta palabra para que tengan ánimo de predicar el Evangelio. Gracias, Señor, por permitir de esta clase del estudio bíblico pastoral. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Dios les bendiga.